Hola, buenas tardes a todos los hospitales que nos escuchan en este momento. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, martes 25 de septiembre. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Rubí Ricardes Aparicio. La doctora es anestesióloga y nos hablará de un tema que también es bastante importante para los médicos que nos escuchan, que es el manejo de la vía aérea. Doctora, pues muy agradecido por tenerla con nosotros y vamos a darle la palabra para que usted inicie con su tema. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los hospitales. Mi nombre es Rubí Ricardes Aparicio, soy anestesióloga, laboro en el Hospital Regional de Alta Especialidad y espero que esta información les sea de mucha utilidad en su manejo cotidiano. El tema es manejo de la vía aérea. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues precisamente para concientizar a todo el personal de salud, de las escuelas, la importancia de saber manejar una vía aérea de forma correcta. No sé ustedes qué tanto manejen en los servicios de urgencias, pacientes traumatizados, pacientes de que es importante saber valorar clínicamente para más o menos sospechar cómo podría ser la dificultad para el manejo de la vía aérea. Es muy importante también tener una técnica. Hay procedimientos básicos con los cuales podemos manejar la vía aérea. Entonces, si tenemos una adecuada técnica, vamos a evitar traumatismo y complicaciones posteriores para ese manejo. La Asociación Mexicana de Vía Aérea Difícil realizó 2 encuestas de 6,187 participantes y llamó mucho la atención. O sea, si vemos, fueron muchos especialistas y médicos generales que participaron en esta encuesta en cuanto al manejo de la vía aérea. A mí me llamó mucho la atención los resultados en cuanto a una pregunta que realizaron de todos los médicos que han estado presente cuando un paciente es manejado para intubación, que no era difícil y que se murió o se complicó por falta de destreza en quien realiza la maniobra. Un alto porcentaje contestó que sí. Entonces, con eso podemos darle la importancia a lo que es el manejo de la vía aérea. ¿Por qué hay tantas complicaciones? Pues desde las bases médicas a nivel de la facultad, pues generalmente a veces no se le da la importancia al manejo de la vía aérea. ¿Cuándo es el momento de que dijimos, chin, ya está complicándose aquí o ya me interesa saber manejar la vía aérea? Lamentablemente cuando ya hay repercusiones legales o cuando se complican los pacientes que están a nuestro cargo, y es ahí donde ya, generalmente cuando ya estamos trabajando, es cuando nos vemos ante la dificultad del manejo de la vía aérea. Entonces, no solamente es responsabilidad del anestesiólogo el saber manejar la vía aérea, sino todo el personal clínico, todo el personal de salud tiene la responsabilidad de capacitarse y de conocer qué alternativas hay en el manejo de la vía aérea para salvar las vidas. En generalidades, si recordamos, la vía aérea se divide en tracto superior y tracto inferior. Aquí vemos lo que es el tracto superior. ¿Por qué es importante saber la anatomía del tracto superior? Pues porque hay sitios de obstrucción de la vía aérea a este nivel, principalmente la faringe, la velofaringe. ¿Y esto por qué? Porque son estructuras a este nivel en que son tejidos blandos, ¿sí? El epiglotis o la base de la lengua. Entonces aquí son sitios muy comunes de obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, la laringe, también muy importante conocer su anatomía, y además de que la laringe está inervado por el nervio, una rama del vago. Entonces si nosotros intubamos y traumatizamos la vía aérea, se va a edematizar o puede haber como reflejo un espasmo laringio, y ahí viene el problema después, en que no sabemos intubar ese paciente y se complica más. La vía aérea en el paciente pediátrico es muy especial, ¿sí? Este es un tema aparte, pero sí lo quise poner aquí en diapositiva, porque el paciente pediátrico, como vemos, la respiración es nasal obligadamente, la lengua es más grande que el adulto, su occipucio, es más grande,
La glotis está a nivel de C3 y C4. La laringe tiene una forma de embudo y las cuerdas vocales están inclinadas en forma anterior. Acá vemos una diferencia entre la vía aérea del adulto y del lactante. Entonces, la lengua en el niño, en el lactante, es más grande que el del adulto. La epiglotis es más estrecha y en forma de U, lo que hace una protrusión en el lactante a diferencia del adulto. Hay los pliegues ariepiglóticos, ¿sale? Son de diferente tamaño. El hueso yoides no está calcificado en el lactante a diferencia del adulto. La laringe es más alta, como ya lo comentamos, en el lactante. Está angulada y de colocación más anterior. El cartílago tiroides no está calcificado en el lactante. El cartílago cricoides es de forma cónica, estrecha en el lactante. La tráquea va a estar desviado en el lactante y se produce hacia abajo y hacia atrás. Entonces, esto es lo que hace una anatomía diferente en el lactante al adulto, y el manejo también es especial en el lactante. Tubos endotraqueales también son diferentes, las hojas del laringoscopio también son distintas. ¿Qué pasa cuando, así vemos acá, esto es la forma normal, la luz, el diámetro de la vía aérea en el infante y en el adulto? Pero ¿qué pasa cuando hay un edema? Hay edema, se reduce notablemente la vía aérea permeable en el lactante, a diferencia del adulto. Por eso es muy importante que en el niño evitar traumatizar la vía aérea por ese edema que es más pronunciado en el niño que en el adulto, y va a reducir el diámetro, la luz de esa vía aérea. ¿Cómo vamos a evaluar? O sea, llega el paciente a nuestro servicio de urgencias o en piso. ¿Cómo podemos darnos cuenta de a qué tipo de vía aérea podríamos enfrentarnos? La apertura oral es un parámetro clínico que nos va a servir. La distancia que hay entre los incisivos, medimos la distancia, una reglita, o si nosotros mismos nos medimos el ancho de nuestros dedos, nuestra palma de las manos, vamos a calcular indirectamente esa distancia que hay entre los incisivos. Entonces, si es mayor de 3 centímetros, de 2.6 o 3 centímetros, si es una apertura de una distancia de incisivos menor de 2 centímetros, aguas. Entonces, porque esa apertura oral está limitada y vamos a tener complicaciones al momento de introducir la hoja de laringoscopio. La protrusión mandibular, le pedimos al paciente que avance la mandíbula hacia adelante, y de ahí vamos a medir qué tanto puede avanzar esa mandíbula con relación a la arcada superior. Entonces, mientras más se puedan proyectarlo hacia adelante los incisivos superiores, eso significa que hay mejor movilidad en la mandíbula. Hay otra medición que la de Bellhaus-Oré. El paciente sentadito, nada más le pedimos que haga hacia atrás la cabeza, ¿sí?, para extender su articulación atlanto-occipital hasta 35 grados. Entonces, mientras este es el ángulo que se forma, 35 grados, mientras más pueda hacerse hacia atrás el occipucio, va a ser más fácil la movilidad de la vía aérea. La distancia tiromentoniana o patilateral threading y la distancia esternomentoniana. Tomamos en la tiromentoniana al nivel del cartílago tiroides hacia el mentón, en promedio es de 6.5 centímetros. La distancia esternomentoniana es del esternón hacia el mentón. Y si aquí es mayor de 13 centímetros, pues no va a haber problema, pero si es menor de 11 centímetros, pues aguas, porque al momento de que queramos movilizar esa vía aérea, de intubar, si estos parámetros están disminuidos, nos puede dar una idea de que puede haber complicación al momento de introducir el tubo endotraqueal. La valoración de Mallampati, le pedimos al paciente que abra la boca y saque la lengua, y vamos a valorar qué tanto visualizamos los pilares, la úvula, el paladar blando. Si podemos ver estas estructuras, se denominan clase 1. Entonces aquí, si vemos así, no vamos a tener tantas complicaciones para intubarlo, pero conforme no veamos estas estructuras,
que puede ser clase 4, cuando no vemos nada de esas estructuras, podemos intuir que va a haber una intubación difícil. La valoración de Kornberg-Lehane, esta valoración la vamos a hacer viendo ya a través de la laringoscopía directa las cuerdas vocales. Entonces aquí es más o menos una relación. Si nosotros pudimos ver estas estructuras, los pilares, la úvula, el paladar blando, al momento de hacer la intubación vamos a poder visualizar las cuerdas vocales y por lo tanto vamos a poder introducir el tubo endotraqueal. Aquí, si en el Malampati grado 2 o grado 3 se va al momento de la laringoscopía directa, podríamos dificultarnos la visualización de las cuerdas vocales y de la glotis, donde vamos a introducir el tubo endotraqueal. Entonces, esta es una medición indirecta, una valoración indirecta de lo que podríamos visualizar a través de la laringoscopía directa cuando vamos a intubar. Estas mediciones, estas valoraciones clínicas, han habido estudios en que se valora cada uno la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo, qué tanto vamos a poder intubar a esos pacientes. Cada uno por sí solo tiene un bajo grado de valor predictivo. El que mayor valor tiene es la distancia esternomentoniana. Pero si combinamos todos, vamos a tener una mayor valoración global. O sea, en ninguna de esas clasificaciones que se mencionaron van a predecir esta intubación difícil con una sensibilidad y valor predictivo absolutos, ya que hay muchos valores que hay que valorar en el momento del paciente, el estado de salud, si está obeso, si no está obeso, enfermedades, etcétera. O sea, no es una regla de que si yo veo esto voy a encontrar precisamente una vía aérea difícil o una vía aérea fácil. Hay otras enfermedades asociadas que nos puede complicar, pero el manejo de la vía aérea, entonces es importante conocerlas, como intubaciones previas, enfermedades respiratorias, problemas a nivel de los dientes, artritis reumatoide, problemas en la coagulación, síndrome congénitos, pacientes con diabetes mellitus, patologías obvias a nivel del macizo facial y la obesidad. Entonces, a través del cuadro clínico o el preguntar por qué el paciente está en el hospital, podemos saber qué tipo de enfermedad nos puede complicar el manejo de vía aérea. Por ejemplo, aquí está una paciente de 105 kilos con obesidad. Entonces, podemos medir la distancia tiromentoniana y esternomentoniana y un manejo que nos va a poder facilitar la vía aérea es el colocar un cojín facilitándonos el conducto auditivo externo a nivel del esternón. Si nosotros alineamos esto, nos va a poder facilitar la intubación de pacientes obesos. La vía aérea difícil para la Sociedad Americana de Anestesiología, ellos definen que hay muchos pacientes que ante un experto en manejo de la vía aérea, después de 2 intentos de intubar a un paciente por laringoscopía directa, son fallidos o después de 10 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a predecir también cómo nos vamos a favorecer o a facilitar el manejo de la vía aérea? Hay ejes que nos van a ayudar mucho, que es para poder colocar al paciente en posición de olfateo. Es el eje oral, que tiene que estar la boca a nivel alineado con nuestro plano perpendicular, ¿sí? El eje faringio, si vemos acá, a nivel los tres tendrían que coincidir, a diferencia, este es un ejemplo. Este es el eje oral, el eje faringio y el eje laringotraqueal. Entonces aquí los tres tienen que coincidir y la forma en que vamos a hacer coincidir es a través de esa posición de olfateo. Si coinciden los tres ejes, vamos a poder introducir el tubo endotraqueal más fácilmente. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar en la intubación de la vía aérea? El manejo de vía aérea
lo que tenemos que tener necesariamente: oxígeno suplementario al 100%, una mascarilla facial, la bolsa de insuflación, un detector de dióxido de carbono, pero si no lo hay, pues con un oxímetro, siempre un equipo de succión. Si vamos a intubar, debe de haber un aspirador cerca. En ocasiones puede tener el paciente obstruida o alimentos o secreciones en la boca, y que tenemos que tener que aspirar en ese momento, ¿sí? La Jacquard o una sonda Nelaton o lo que tengamos para poder aspirar esa vía aérea, un estilete o lo que es una guía, una pinza McGill, una cánula de Guedel o cánulas nasales, nuestro mango de laringoscopio con diversas hojas y de diferentes tamaños, tubos endotraqueales igual de diferentes tamaños, un depresor lingual, la jeringa para inflar ese globo del tubo endotraqueal, una almohadita, anestésico local y vasoconstrictor, cinta adhesiva o tintura de benzoin para fijar, ¿no? Entonces todo eso debemos de tener. La cánula orofaringia, pues ya la conocemos aquí, o la de Guedel. ¿De qué manera vamos a evaluar el tamaño para el paciente? Se evalúa aplicando la cánula contra la mejilla del paciente y verificando que el extremo de esta cánula alcance el ángulo de la mandíbula. Ese es el tamaño ideal del paciente. ¿Qué pasa cuando utilizamos una cánula que es mucho mayor a la forma del paciente? Aquí hay un estudio, unas imágenes por resonancia, pues en este caso esta cánula llegó al nivel del epiglotis y está obstruyendo porque descendió la epiglotis y aquí no hay adecuada entrada de aire. Y cuando es pequeña, vamos a ocasionar que la lengua sea un mecanismo de obstrucción de la vía aérea. Entonces hay que medir bien, hay que valorar bien qué cánula orofaringia vamos a utilizar para nuestro paciente. Las mascarillas faciales, que ahorita la mayoría ya se usan son de material de plástico y silicón de manera transparente para poder visualizar el manejo, la vía aérea, la boca, con sus ganchitos, algunos para fijar, cuando se necesitan fijar con son fijadores faciales que se pueden enganchar aquí. El laringoscopio rígido, sus componentes, su mango, sus contactos eléctricos. Siempre, por favor, el personal encargado del carro rojo que tengan en urgencia o en piso, generalmente es el personal de enfermería, chequen que la lámpara esté funcionando. Ha sucedido que quieren intubar y el mango del laringoscopio o las pilas están bajas o no están las pilas o el foquito está fundido y ahí anda uno corriendo consiguiendo un mango de laringoscopio. Las hojas de diferentes tamaños, las que son más comunes en nuestro medio son las Macintosh y las Miller. En este caso aquí visualizamos las hojas tipo Mac de diferentes tamaños, 1, 2, 3 y 4, y las Miller, ¿sí? Generalmente son con las que contamos en nuestro hospital. En una conferencia de expertos en el 2006 en Francia, ellos recomendaron el uso de hojas metálicas porque también hay hojas desechables. Entonces, en intubación de urgencia o laringoscopía que se crea difícil, nos recomiendan que utilicemos hojas metálicas. Sondas endotraqueales, hay diferentes formas de calcular la medida de las sondas endotraqueales. En recién nacido, el diámetro interno de preferencia 3 o 3.5, 12 centímetros de longitud. Para niños, la fórmula en general es 4 más la edad que tenga entre 4, ¿sale? Esta es la fórmula general para elegir la sonda según este diámetro interno. En adultos, en la mujer en promedio de 7 a 7.5, en el varón de 7.5 a 8. Nosotros como anestesiólogos, una forma indirecta de poder valorar el tipo de el diámetro interno en adultos así rápido es ver el grosor del dedo meñique del paciente. Entonces vemos el dedo meñique del paciente, ya calculamos si es una 6, una 7 o 7.5. Y nosotros procuramos tener siempre 3 sondas endotraqueales
a la que esperemos que le va a quedar al paciente un número antes y un número después. Entonces, si yo calculo que a una mujer que vaya yo a intubar va a utilizar una sonda 7, pues yo preparo una 6.5, 7 y 7.5, ¿sí? Y ya al momento de hacer la laringoscopía directa y ver la glotis, pues ya ahí es como voy a elegir, ahora sí, la zona endotraqueal y el diámetro interno. Entonces aquí hay ejemplos de sondas endotraqueales, ¿sale? La mayoría, los globitos ya son de baja presión. Esto es para que produzcan menos traumatismo a nivel de la mucosa de la tráquea. También hay tubos endotraqueales sin globo. Estos generalmente los utilizamos en los pacientes pediátricos, ¿sí? Aquí está el esquema de una foto con una guía. Entonces, esta guía nos va a favorecer introducir el tubo endotraqueal mejor. A veces los tubos endotraqueales están muy, muy suaves, son de silicón, pero son muy suaves, que luego se nos complica el introducirlo. Entonces, si tenemos una guía, pues vamos a facilitar la introducción del tubo endotraqueal. Entonces, aquí otra, en prematuros, menores de 1000 gramos, hay que tener una 2.5, de 1 kilo a 2 kilos y medio, un tubo endotraqueal número 3, de neonato a 6 meses, de 3 a 3.5, de 6 meses a 1 año, de 3.5 a 4, de 1 a 2 años, sonda 4 o 5, mayores de 2 años, como ya les comenté la fórmula, edad más 16 entre 4. También podemos medir lo que es la distancia de las cuerdas vocales hacia la carina, qué tanto voy a introducir ese tubo endotraqueal al atravesar ya las cuerdas vocales. En promedio, de 3 meses a 1 año es una distancia de 10 centímetros, de 2 años es de 12 centímetros, y ya para niños mayores es edad entre 2 más 12 o el peso entre 5 más 12. Aquí está el otro esquema de los ejes de los pacientes en posición de olfateo, y para poder alinear los 3 ejes, el oral, el faríngeo y el laringio, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar la mascarilla? Hay 2 técnicas: mascarilla facial con una mano, ¿sí? Entonces aquí el dedo meñique lo colocamos a nivel del ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y los otros dedos están fijando la mascarilla facial en la nariz, en la boca del paciente. O cuando ya vemos que es un paciente con una vía aérea difícil, que no podemos fijarlo con una sola mano, está la técnica con ambas manos. Entonces aquí una persona que va a ventilar tiene las 2 manos fijando la mascarilla, y otra persona tiene que estar dando las ventilaciones asistidas con la bolsa o el ambú o con lo que vayan a estar ventilando. Entonces, esta es una mano y estas son con las 2 manos. Aquí hay otras fotografías. Aquí se está ventilando un bebé con una mano, ¿sale? Entonces, el dedo meñique y el anular están a nivel de la mandíbula, ¿sale? Entonces, aquí está con una mano ventilando con la mano izquierda, y con la derecha, dependiendo si somos zurdos o diestros, vamos a estar dando ventilaciones asistidas, ¿sí? Aquí está con una mano. Aquí podemos ver bien lo que es el dedo meñique a nivel del ángulo de la mandíbula, y así estamos fijando la mandíbula y estamos haciendo una protrusión de la mandíbula para liberar la vía aérea. Puntos fundamentales. ¿Qué podemos encontrar o qué podemos ver que nos predicen una ventilación difícil con mascarilla? Que el paciente sea mayor de 55 años, con obesidad, que no tenga dientes, que no pueda protruir adecuadamente la mandíbula, pacientes que roncan, que tienen barba. Eso nos va a complicar poder manejarlo, ventilarlo con la mascarilla. La presencia de 2 de estos factores es predictiva de una vía aérea difícil. Los criterios predictivos de la ventilación imposible con mascarilla puede ser el que el paciente ronque y que la distancia tiromentoniana sea inferior de 6 centímetros. Es importante, si ya vimos al paciente, ya estamos viendo que tiene factores de ventilación difícil,
Y uno, si yo no estoy capacitado para poder, o yo reconozco que no sé manejar bien una vía aérea, pues le llamo al experto y no me arriesgo a hacer varias intubaciones, a traumatizar, ya que se complique posteriormente esa vía aérea. La preoxigenación. Es muy importante tener oxígeno al 100% y el estar oxigenando por 3 minutos en promedio en el adulto y 2 minutos en el niño, ¿sí? O 8 respiraciones profundas en 1 minuto, ¿sale? Con un flujo de 10 litros de oxígeno por minuto. En la mujer embarazada, ella es un rubro muy especial. Aquí con ella hay que dar 4 capacidades vitales durante 30 segundos. Es mayor el consumo de oxígeno en una mujer embarazada. En el obeso se aconseja la posición semisentada, ¿sí? Y tener un adecuado sistema de oxigenación para poder brindarle a nuestro paciente el oxígeno. Entonces ya vimos lo que es la posición de olfateo o de aspiración para alinear los 3 ejes. Aquí nos favorecemos con una almohadita en promedio de 10 centímetros para poder intubar. Entonces aquí hay 3 posturas del paciente. Entonces aquí el paciente está la cabeza hacia abajo, los ejes están completamente desalineados y si nosotros queremos intubar a este paciente pues no vamos a visualizar ni la epiglotis. Aquí con una almohadita, ¿sale? Pero el paciente todavía no están completamente alineados los ejes. Aquí ya extendemos un poco el occipucio y ya alineamos los 3 ejes. Entonces aquí va a ser más fácil intubar en esta posición que en estas. A esto se lo denomina posición modificada de Jackson. Con la mano derecha, si vamos a intubar, si somos diestros, con la mano izquierda se toma el laringoscopio y con la mano derecha manipulamos lo que es la cabeza del paciente. En el occipucio podemos mover aquí para enderezar la cabeza y alinear los ejes. Después, con la mano se sostiene la cabeza por debajo y con el dedo a mono de gancho se abre la boca. Aquí estoy alineando, estoy liberando también la lengua. Introduzco el laringoscopio de una forma gentil, introduciéndolo del lado derecho al lado izquierdo, abatiendo la lengua hacia el lado izquierdo para poder después visualizar la epiglotis. Se va a deslizar esa hoja del laringoscopio por la base de la lengua en un solo movimiento hasta ver la epiglotis. Aquí, esto es lo que tendríamos que ver de un solo intento. La hoja del laringoscopio se introduce hasta la valécula, que es el espacio que se forma entre la epiglotis y la lengua. Aquí es a donde tiene que llegar la hoja, la punta de la hoja del laringoscopio, ¿sí? Entonces, de aquí ya veo esto, ahora hago hacia adelante y arriba el laringoscopio para poder exponer mejor la laringe, visualizar las cuerdas vocales y la glotis, ¿sí? Entonces ya veo esto, con la mano derecha tomo el tubo endotraqueal e introduzco en promedio, la forma más fácil que podemos medirlo es ya viendo que el globo del tubo endotraqueal haya pasado las cuerdas vocales. Ahí está. Si ya pasó las cuerdas vocales el globito del tubo endotraqueal, ese globo pues va a traumatizar, ya no hay riesgo de que traumatice las cuerdas vocales y que posteriormente haya un edema de cuerdas vocales. Entonces, que el globo haya pasado las cuerdas vocales. Y ya se introduce bien el tubo endotraqueal en la laringe. Entonces, esto es lo que vamos a visualizar. Las cuerdas vocales tienen que estar abiertas para poder introducir el tubo en este espacio de la glotis. ¿Qué pasa si no logramos visualizar bien ahí las cuerdas vocales? Hay una maniobra que se llama burp. Esta maniobra consiste en que una persona me tiene que ayudar presionando la laringe hacia la derecha, hacia atrás y arriba.
Son burp porque son siglas en inglés, backward, que es hacia atrás. Toma el paciente, quien nos esté ayudando a nivel de la laringe hacia atrás, presiona hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Son 3 movimientos a la vez que se tienen que hacer y así nos vamos a favorecer el que quien vaya a intubar tenga mejor visualización de las cuerdas vocales. Entonces esta maniobra es muy importante que la persona que vaya a ayudar logre hacerla. Esto, por ejemplo, una persona que hace la laringoscopía no ve bien, tiene un Cormack-Lehane grado 3, acá no se ve bien. Él trata de hacer la mandíbula hacia adelante, medio ve un poquito, Cormack-Lehane grado 2, pero una persona ya le ayudó presionando la laringe, haciéndole la maniobra burp, ya empieza a ver más. Y si hay un avance mandibular más la maniobra burp con la laringoscopía directa, pues se va a favorecer la visualización de la glotis para introducir el tubo endotraqueal. Ya introducimos el tubo, podemos ver ya la barra de aire a través del tubo endotraqueal, los sitios para auscultar los ruidos respiratorios en los vértices y en el abdomen, rapidito. Generalmente si el tubo endotraqueal, lo que hacemos nosotros es inmediatamente auscultar el campo pulmonar derecho, porque si nos pasamos en la introducción del tubo endotraqueal, se va a ir hacia el bronco derecho. Entonces ahí ya podemos auscultar primero. Si ya ir ahí, pues el tubo está bien. Entonces ya nos vamos a través de los campos de superior e inferior y ya vamos midiendo la distancia para que los dos campos pulmonares estén levantando adecuadamente y auscultemos la misma entrada de aire en los dos lugares. Cuando en ocasiones el tubo endotraqueal se va al estómago, vamos a poder escuchar aquí la entrada de aire a nivel del estómago. Ya corroboramos que está bien intubado el paciente, hay adecuado el levantamiento de los campos pulmonares, pues procedemos a fijar el tubo endotraqueal, ya sea con cinta adhesiva o hay unos fijadores en algunas unidades que son especiales y traumatizan menos la piel del paciente. Hay algoritmos para el manejo de la vía aérea. Este es el algoritmo que maneja la ASA, la Sociedad Americana de Anestesiología. Pero es muy importante que ustedes, si están en urgencias o médicos que están en piso, clínicamente ven que es un paciente con una aérea difícil, pidan ayuda. Generalmente hay un anestesiólogo en piso o en servicio, entonces pidan ayuda, que esté ahí la persona que sea experta en el manejo de la vía aérea. Si ya fueron 2 intentos y no lograron intubar, hay que pedir el apoyo, ¿sí? Para evitar, ya les mostré al inicio que muchos pacientes muchos médicos por estar intubando y no logrando hacerla correctamente, esos pacientes, hubo varios que se murieron, cayeron en paro cardiorrespiratorio por una mala ventilación, por traumatismo, por edema, y se complicó más el asunto con la muerte del paciente. Hay dispositivos supralaringios. Si en ese momento no hay una persona experta y ese paciente necesita intubar, se está complicando, yo sí les aconsejaría que en su unidad hospitalaria cuenten con una mascarilla laringea. No son muy costosas y pueden salvar la vida del paciente. Entonces, estas mascarillas laringeas son supraglóticas, están arriba, quedan a nivel del epiglotis y estas van a favorecer la entrada del aire directamente sin introducirse más allá de las cuerdas vocales. Hay de diferentes tamaños, ¿sí? De diferentes materiales. Estas son las más comunes, ¿sí? Hay unas recientes que son de gel, y esto es lo más avanzado para cuando ya es más complicada la vía aérea, pero pues lo manejan ahora sí que los expertos. Está el laringoscopio de Von Fields,
la AirTrack. Aquí es un dispositivo en que una cámara donde ya permite ver bien la laringe e introducir el tubo endotraqueal. El GlideScope, que es igual una pantalla, lo introducimos y estamos viendo a través de la pantalla lo que es la vía aérea. Así, aquí está un esquema, fotos de lo que son las mascarillas laringeas. Ya les dije, no es muy costosas. Hay del número 1, 2, 3 y 4 para los diferentes pesos. Esto se lleva por pesos. Y este es su globo que se insufla para llenar aquí la almohadilla de la mascarilla laringea y que quede hermética. ¿Cómo se utiliza esto? Se coloca el dedo índice en este espacio de la mascarilla laringea y se introduce a través de la boca, ¿sí?, hasta el fondo, hasta que ya sintamos que ya no avanza. Hasta ahí queda la mascarilla laringea. Ese es su lugar y ya estamos liberando la vía aérea. Conectamos, aquí debe de ir el ambú o lo que tengamos del ambú, generalmente, que es lo que tenemos en un servicio de urgencias o de piso, y ya estamos ventilando aquí al paciente. En lo que consiguen al anestesiólogo o al experto en la vía aérea y logren intubarlo. Esto es un manejo para manejo de vía aérea de poco tiempo, 2 horas o 3 horas. Entonces aquí estamos viendo cómo con el dedo índice colocamos en lo que es el vértice que se forma entre el tubo de la mascarilla laringea y la almohadilla. Lo introducimos en la boca del paciente y hasta que sintamos que ya no avanza es porque ya está arriba de la laringe y ya la fijamos. ¿Cuáles son las complicaciones en la intubación endotraqueal? Pues las más comunes son complicaciones traumáticas, ¿sí?, que se ocasione abrasión a nivel de la mucosa, daño dental. Muy importante cómo se introduce el mango, la hoja de laringoscopio. Hay que tener mucho cuidado con la dentadura de los pacientes. Pregunten antes de intubar si tiene algún diente flojo, algún diente postizo. A veces están intubando y ya se aflojó la placa que traía el paciente y se complica más. O al momento de traía el paciente un diente flojo, se introduce el tubo y me ha tocado ver que el diente se aflojó, se cayó y se complica porque ya se fue hasta la laringe y son situaciones muy estresantes. Que haya una perforación o laceración directamente de toda esa mucosa de faringe, laringe, tráquea o el esófago por ser bruscos al momento de utilizar la hoja de laringoscopio. O introducimos mucho el tubo endotraqueal o nos pasamos de la hoja de laringoscopio y ya lesionamos las cuerdas vocales. ¿Y qué le puede pasar al paciente? Que quede ronco o disfónico. Y traumatismos hasta de los cartílagos aritenoides. Otras complicaciones a nivel hemodinámicas, que haya una intubación hacia un bronquio derecho, que haya una aspiración del contenido gástrico, hipotensión, arritmias, hipoxia, que retenga mucho dióxido de carbono, un espasmo laríngeo o broncoespasmo, y que pues todo esto puede condicionar, ya habiendo cambios hemodinámicos, hasta un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos identificar clínicamente al paciente con qué podríamos complicarnos ya el manejo de la vía aérea y prever, ¿sí? Prever si no estoy capacitado o no puedo, pues mejor le hablo al experto, pido apoyo y podemos salvar una vida. Vamos a agradecer a la doctora Rubí Ricardes Aparicio el haber estado con nosotros en esta ocasión con un tema tan importante y obviamente pues esperemos que la doctora Rubí esté nuevamente con nosotros dictándonos otro tema. Doctora, muchas gracias por su presencia con nosotros y queremos hacerle entrega de la constancia que dice lo siguiente: la Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia a la doctora Rubí Ricardes Aparicio por su ponencia del tema manejo de la vía aérea
efectuado el día 25 de septiembre del 2012 en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Atentamente el doctor Gabriel Sainz Coronado, coordinador estatal de telemedicina, y su servidor, doctor Alberto Cibaja, telecapacitación y educación continua. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.